Buenas noches a todos. Les invito a que por favor abramos nuestras Biblias en el libro de Salmos, número 71, del 1 al 6. Dice la Escritura, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ya la tenemos todos? Sí. Él dice la palabra: en ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia, inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre, desde las entrañas de mi madre. Tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, damos gracias por esta palabra. Te pido, Espíritu de Dios, que seas tú interpretándola, guiando, llenando de sabiduría a todos, mi vida, para que sea tu poder acá en cada uno de nosotros. Que se manifieste como tú quieras. Como siempre, Espíritu de Dios, gracias por usarme y gracias por esta palabra que nos quieres dar en esta hermosa y bella noche. Callo toda voz que no sea la voz del Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. El Señor me dio esta palabra y es algo en que quiere que todos nosotros estemos pendientes de esto, lo que vamos a escuchar hoy. Y es mi seguridad está en Dios. Digan, mi seguridad está en Dios. Ese es el título de la enseñanza. ¿Dónde está tu seguridad? En Dios. De mi seguridad está en Dios. Ese es el título de la enseñanza. Pero primero, para saber qué será seguridad, qué significará seguridad. Hay varios significados, pero veía algunos significados mirando en un diccionario bíblico, en Wikipedia, son como los más completos, y hablaba y decía que es la ausencia, que es confianza en algo o en alguien. ¿Qué es lo que es seguridad? La confianza en algo o en alguien. Eso es seguridad. Esa confianza traducida a nuestro lenguaje se llama fe. Es la fe que debemos tener en Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Mi seguridad, o sea, mi fe, mi confianza debe estar puestas es en Dios. Nosotros hoy vamos a saber dónde está puesta nuestra seguridad. Si realmente la tenemos en Dios o en alguna otra parte. Porque muchas veces nos suceden muchas cosas que nosotros no entendemos, tal vez es porque nuestra seguridad no está puesta en Dios. Y por eso suceden cierto tipo de cosas en nuestras vidas. Amén. Cuando mi seguridad está puesta en Dios, hay ausencia de riesgos. También significa ausencia de riesgos. ¿Qué significa ausencia de riesgos? Que algunas veces nosotros decimos, pues hay una posibilidad de riesgos acá. ¿De todos se le mide o no? Pero hay un riesgo, 50 y 50 que le vaya mal. 50 bien y 50 mal. ¿Se arriesga? ¿Con Dios hay riesgos? No. Pregunto. No. Hay ataques del enemigo, el enemigo puede atacar y todo, pero si yo estoy haciendo lo que Dios me dijo, no hay ningún riesgo de que Dios me apoye y de que se cumpla lo que Él me dijo. ¿Cuánto lo creen? No hay riesgos, ningún riesgo. Entonces, por eso las personas, para sentirse seguras, siempre miran por todos lados para saber que no haya riesgo y ahí sí hacerlo. ¿Dónde invierto este dinerito? Donde yo vea que no haya riesgo y yo pueda confiar
ahí confío. ¿Cierto? ¿Dónde la mayor parte, o cuál es la mejor parte donde podemos invertir? Sin riesgos, sin temor a que nos roben, sin temor a que se burlen de nosotros, en el reino de los cielos. El Señor aquí dice en el versículo 5: porque tú, Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Mi seguridad eres tú, Señor. Y esa seguridad no está ni en mi trabajo, no está ni en mi esposa, ni en mis hijos, no está ni en esa empresa o en esa fábrica o en ese negocio, no está en los padres. Mi seguridad no está sino en Dios. Entonces muchas veces creemos que nuestra seguridad está en Dios, pero cuando nos mueven el piso, tal vez nos damos cuenta que tal vez nuestra seguridad no estaba en Dios. ¿Qué harías si perdieras el trabajo que tienes? O sea, me refiero a un buen trabajo. No, yo no creo que Dios, y sí. ¿Tu seguridad está en ese trabajo o en Dios? ¿Qué pasaría si lo perdieras? Amén. Ahí dicen, ¿cómo se le ocurre, pastor? No, en mi cállese la boca. Anulo esas palabras. Y muchos basan su seguridad, o sea, confianza, donde no ven riesgos, en lo que ellos más confían. Y donde está mi confianza, está también ¿qué? Mi corazón. Y donde está mi corazón, mi tesoro. Esto lo vamos a ver en el libro de Mateo. Vamos al libro de Mateo, capítulo 6, del 19 en adelante, hasta el 21. Dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Diga, donde yo confíe, ahí estará mi corazón, ahí estará mi tesoro, ahí estará mi confianza. Donde tú más confías, ahí está tu tesoro, y ahí es donde tú vas a depositar todo. Tú no piensas en riesgos, donde confías. Te entregas totalmente, ¿o no? ¿A cuántos han estafado así? Porque confiaron plenamente y salieron muy mal, librados. Porque su seguridad no estuvo puesta en Dios. Y el Señor me decía, ¿dónde está tu corazón? Si tu corazón está en tu esposa, en tu esposo, ¿qué va a pasar si tu esposa no quiere caminar con Cristo? O tu esposo. ¿Qué va a pasar si yo me la llevo? Digo yo. Amén. Que no confiemos en Dios, que no me lo pase después. Va a pasar, pero bien que venga el Señor y nos lleve a todos, ¿cierto? Pero el Señor me decía, ¿dónde está tu confianza? ¿Tú te sientes seguro con X situación? Porque está tu esposa, porque está tu esposo. ¿Tú te sientes seguro por qué cosa? ¿En dónde te sientes seguro? Donde esté tu corazón, donde esté tu confianza. Allí es donde uno se siente seguro. Por ejemplo, cuando salir de casa, cuando las personas se casan, va a ser muy difícil para los que su seguridad está en su casa y no en Dios. Entonces, cuando Él les dice salga de su casa, va a ser complicado. Puede que Dios permita que uno viva un tiempo, pero créeme que te va a decir: sal de esa casa, de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tus padres a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y bendeciré tu nombre. Serás bendición. Ya los que te bendijeren los bendeciré, ya los que te maldijeren los maldeciré, dice el Señor. Amén. ¿Dónde está eso?
Génesis 12, 2. En adelante. O 1, Génesis 12, 1, 2, en adelante. Amén. Entonces, si nosotros confiamos, ese Dios, que es donde Dios espera que nosotros depositemos nuestra confianza, entonces viviremos seguros. De lo contrario, hay personas que viven angustiadas todo el tiempo. Y Dios le dice: ¿por qué estás así? ¿Dónde está tu seguridad? Muchos creen que la seguridad está en dinero. Cuando hay dinero se sienten seguros, entonces buscan la seguridad económica. No importa si se desobedece a Dios, lo importante es tener seguridad económica. ¿Me hago entender? La seguridad económica, ¿dónde está? En Dios. Mi seguridad está en Dios. Todo está en Dios. Amén. Algunos ni se casan porque la casa y el carro. ¿Y cómo sustentan? No, que yo no puedo. Él nunca se va a casar. Yo quiero tener primero una seguridad económica. Ya. Y la seguridad tiene varios aspectos. No sé si ustedes ven, está la seguridad ciudadana, está la seguridad vial. Hay varios tipos de seguridad. Por ejemplo, la seguridad ciudadana es todos los mecanismos que se usan para traer protección al ciudadano, como la policía, el ejército y muchos más mecanismos que se usan para que los ciudadanos que viven en ese país vivan tranquilos. Amén. Eso es seguridad. En pocas palabras, miren lo que decía el otro significado, que es seguridad: estado de bienestar que percibe y disfruta el ser humano. Es un estado ¿de qué? De bienestar que percibe y disfruta el ser humano. ¿Se han visto las personas que están en un lado pero no disfrutan nada? Ay, no sé, vámonos de aquí que siempre me van a robar, que llega mucho lado. Todo el tiempo andan con una inseguridad impresionante. Entonces Dios le dice: ¿dónde está tu seguridad? ¿Dónde? Se la pasan viendo la cuenta de ahorros de cuánto hay. ¿Por qué? Porque su seguridad, ¿dónde está? El dinero, no en Dios. ¿Tú qué crees? ¿Que con dinero o sin dinero Dios no te va a suplir? Diga: Dios es el que suple mis necesidades, no el dinero. Porque a veces las personas miran, eso me decía el Señor, mira, a veces uno, a todos yo creo que nos ha pasado al principio, pero Dios es el que lo va a uno levantando, diciendo: no mires más eso, mírame a mí. Y empieza a ver: uy, eso como que no alcanza. Y empieza a profetizar palabras que no debe decir. Mi amor, lo siento, pero no te puedo comprar eso, porque no alcanza. Amén. Ahora, tenemos que aprender a que el dinero no sea nuestra seguridad, sino Dios. Yo voy a ser Dios. ¿Tú qué dices? Lo que Él diga, no lo que diga el dinero. Amén. Si Dios dice: hágalo, yo le hago. Si me dice: quédese quieto, le hago quieto, porque Él es mi seguridad. Amén. Entonces, está la seguridad ciudadana, donde hay protección para el ciudadano. Pero, ¿cómo se quejan de esa seguridad ciudadana? Por ejemplo, la policía nunca está ahí, se queja, uno llama y nunca llega, y cuando llegan ya todo pasó, ¿ya para qué? No es así. Entonces, se quejan de la seguridad ciudadana. ¿Hay seguridad vial? ¿Para qué está la seguridad vial? ¿Qué será la seguridad vial? Esas son todas las señales que se ponen de tránsito.
con el fin de que no haya accidentes, que haya seguridad. Entonces, para eso están esas señales. A 100 metros curva peligrosa. Una muchacha en bikini. No, curvas peligrosas. ¿Y por qué pasan? Se estrelló. Muy peligroso. Amén. No, pero siempre hay señalización, ¿o no? Donde no hay señalización, pueden haber muchos accidentes. Entonces se necesita una seguridad vial, policías de tránsito que controlen esa seguridad vial, sacando multas a aquellos infractores que hacen que se accidenten los que sí están haciendo lo correcto. ¿Se han visto aquellos que van juiciositos siempre a 80, menos de 80? No se pasan de 80. ¿Cuántos se pasan de 80? Pues le dicen, te doy un carro para que te me pases de 80 kilómetros, se dice velocidad máxima, ¿cuánto? ¿Por qué algunos sufren accidentes? Porque violaron la seguridad vial. O provocan un accidente a otros, o ellos se accidentan. Entonces, para eso está la seguridad vial, es para obedecer. Hay un montón de señales, reglamentos que nos están diciendo que esto es seguro. Y si yo lo sigo, muy difícilmente me accidentaré. Andaré seguro, ¿cierto? Está la seguridad informática. La seguridad informática, ¿cuál será? Los computadores a veces se llenan muchos de virus y destruyen el computador, o los programas que tiene el computador, no el computador sino los programas, empieza a dañar todo. Pero entonces, ¿qué hacen? Empiezan a vender ¿qué? Antivirus, para que cuando tú pongas el antivirus tenga protección, esté seguro. Amén. Entonces, todas esas seguridades hay, pero la seguridad perfecta está en Dios. La verdadera seguridad está en Dios, y esa seguridad se basa en mi fe en Él, en mi confianza en Él. Aquí, como vimos en Mateo 6, dice que donde esté mi tesoro, allí estará mi corazón, y allí es donde yo llevaré todo lo mío. Es capaz que lo que me pida, yo doy. Soy capaz de entregarme totalmente todo, porque estoy seguro. Sé que ahí no tengo ningún riesgo. ¿Me hago entender? Entonces, por eso, las personas que están seguras en Dios y creen en su palabra, entonces traen los diezmos, las ofrendas, las primicias, donaciones, pactos, siembras, hacen todo eso. ¿Por qué? Porque saben que su dinero está seguro, y por el contrario se multiplica. Pero el que no, su seguridad no está en Dios, dice: me van a robar, pastores ladrones. Si sabía que aunque el pastor haga lo malo, si tú confiaste fue en Dios, no se te quitará tu bendición, sino que te llegará y ampliamente, porque tú sí tuviste seguridad en Dios. ¿Cuántos tienen esa seguridad? ¿Cierto que tenemos una seguridad plena en Dios? Entonces Dios me decía, esa seguridad solo se puede es con la fe, y con la fe en nuestro Señor Jesucristo. El libro de Efesios 3 del 10 en adelante, mire lo que dice, hasta el 13. Efesios 3 del 10 al 13 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones, por vosotros las cuales son vuestra gloria. ¿Dónde está mi seguridad? Diga: en mi fe en Cristo. Si tú tienes fe en Cristo, estás seguro.
Así que tengamos mucho cuidado de depositar nuestra seguridad, nuestra confianza, nuestro corazón, nuestro tesoro. No vaya a ser mi trabajo, no vaya a ser el dinero, no vaya a ser mi esposa, no vaya a ser mi esposo, no vaya a ser mis papás, sino que sea Dios. Entonces por eso Dios siempre dice: hijo mío, necesito que alces la mirada y dejes de mirarlo a la tierra y mires hacia el cielo. Pon tu mira no en las cosas de la tierra, no en los hombres, sino en Dios. Para eso necesito fe. Porque si sigo mirando, uno dice: no, aquí ya me quitaron la casita, me quitaron no sé qué, yo cómo voy a hacer para comer, me tocó fiar, me tocó pedir prestado, me tocó, ¿sí? Me tocó endeudarme, me tocó esclavizarme en algún trabajo, desobedeciendo a Dios. Una persona que hace estas cosas no tiene buena fe. O sea, su fe no está bien. No está bien. No le cree a Dios. ¿Amén? Y es porque me dice: hijo, espérate. No te me vas a esclavizar. ¿Tú confías en mí? Sí, Señor. Entonces espera que yo te sostendré. Eso es fácil predicarlo, ¿cierto? Pero vivirlo también. ¿Ustedes creen que nosotros hemos vivido eso? Y le doy gracias a Dios que no le he fallado. O sea, no me he ido allá ni todo lo que me han ofrecido. Una de las mayores cosas que hace el dinero es sacar a las personas de las iglesias, sacar a las personas del llamado que tienen por dinero, por un trabajo donde te van a dar mucha plata. Y como me van a dar la plata, la persona cree: miren, esto es de Dios. ¿Sí? Pregúntale bien a Dios si es así, porque si te está sacando del llamado. Yo me acuerdo, luego el Señor me muestra, o me ha mostrado de muchas personas, o he visto en todos los años que tengo de cristiano, cómo personas llegan a la iglesia endeudados muy mal, y con esas ganas de servirle a Dios, decirle: Señor, ¿pero por qué? Porque están bien mal. Y empiezan a poner aparentemente su seguridad en Dios. Y miren lo terrible de lo que les voy a decir hoy. Lo terrible que puede pasar cuando ya Dios me empieza a bendecir. Y ya uno a esas personas en la iglesia dice: oye, me consigue una célula, me dije una célula. ¡Pum! De una. Pero ¿cuándo están ya con seguridad económica? ¿Ya estoy bien? ¿Se les olvidó el llamado? ¿Se les olvidó? ¿Ya no ganan casi almas? Pero cuando estaban mal, querían hacer de todo. Cuando tenían deudas, cuando querían que Dios los ayudara y los sacara de donde estaban, ahí sí, lo que sea, pastor, yo para las que sea, estoy. ¿El dinero no importa? Que no tenían, pero cuando tienen, ¿saben que a veces tener el dinero desvía a las personas? No por el dinero, sino por el amor al dinero. ¿Por qué? Porque una de las cosas que más nos va a probar es cuando tengamos plata. Si ese dinero me saca de servir a Dios, o al contrario, ayuda para servir a Dios. Entonces tú tienes que decidir, cada uno de nosotros decidimos: ¿será que el dinero que ya estoy teniendo me está sacando? ¿O no? ¿Será que por tener más le estoy desobedeciendo a Dios? Personas que no les importa desobedecer a Dios con tal de tener más plata. Y Dios dice: tu seguridad está en la plata, hijo, o en mí.
¿Tu seguridad está en la bendición que te di o en mí? Ojo lo que voy a decir. Dios me bendice y Dios me dice, ¿y ahora estás depositando tu mirada en la bendición que te di? Amén. ¿Qué pasó con esas ganas de servir? Porque ya tienes, entonces ¿qué? Amén. Entonces Dios dice, ¿dónde está tu seguridad? ¿Ya la pusiste en el dinero? ¿En los bienes que te he dado? Y dice, Señor, que yo te di, que te enseñé cómo conseguirlos, diezmando fielmente, ofrendando y dando primicias correctamente, como te enseñé. Amén. Y al hacerlo, tú al empezar a hacerlo fielmente, ¿cómo creciste? Y tal vez cuando crezcas no vas a decir, fue por mi fuerza y mi poder que me ha llegado todo esto. Y algunos se enorgullecen tanto que dicen que fueron ellos. Ya no oyen a sus autoridades, no se someten, no quieren obedecer. Y Dios dice, el dinero lo está desviando, los bienes lo están desviando. Algunas personas Dios dice, todavía no te he bendecido porque si te doy te me desvías. Hasta que no saques a Mamón. Digan Mamón. O sea, la avaricia. En 1 Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Qué es pasar? ¿De dónde se extraviaron? O sea, su fe ya no está fundada en Jesucristo, sino en la bendición que Jesucristo les dio. La misma bendición puede ser tropiezo para nosotros si no ponemos nuestra mirada en Dios. Si yo sigo poniendo mi mirada en Dios, esa bendición nunca será tropiezo para mí. Al contrario, cada vez será mayor y mejor. Pero si pongo mi mirada en la bendición, y Dios dice, ¿por qué quitaste? Ahora estás confiando esa y ahora tu seguridad será esa bendición. ¿Qué tal yo te dijera, de todo lo que te he dado, quiero que lo siembres y se lo regales a los pobres? ¿Lo harías? Dios va a probar si yo tengo mi seguridad en Él. Cuando teníamos nuestro negocio, yo tenía sueños de cosas grandes con ese negocio. Yo le pedí a Dios que yo quería un negocio internacional, nacional e internacional, que yo era un empresario tremendo del reino de los cielos. Pero el Señor me probó. Me dijo, ¿tú crees que tu seguridad económica está ahí? Es más, te pido ese negocio, dámelo. Sígueme. Probando dónde estaba mi seguridad. Dios nos tiene que probar a ver dónde está nuestra seguridad. Amén. Y le damos gracias a Dios que cuando Él nos pidió todo, porque se imaginan uno pidiéndole a todo y que todo le va llegando y todo. ¿Es cierto? Es fácil cuando tú tienes poquito, pero cuando todo lo que nosotros tuvimos, tenemos de todo, y nos lo fue dando Dios así poco a poco. Y cuando Dios nos dice, hijo, si de todo lo que tienes, sí. ¿Tú crees que quién te lo dio? Pues tú, Señor. ¿Tú crees que es todo mío? Sí, es tuyo, Señor. Y me da la palabra. Diga, cuando Dios dice algo, siempre da una palabra. Se llama la palabra profética más segura. Su palabra. La confirma en predicaciones con profetas. Siempre confirma. Dios lo que me habla con palabra. Con profetas. ¿Cuánto lo creen? Cuando no es confirmada con profetas, puede ser puras emociones. ¿Ven? Es donde tenemos que tener cuidado, porque la seguridad tuya no está en Dios, sino en tus emociones. Entonces Dios me decía, yo quiero saber cuál es tu fe. Tu fe, ¿dónde está fundada? Porque algunos su fe está fundada en sus emociones. Su deseo busca el que se desvía. Esos deseos que tú tienes te pueden desviar. Yo te pido que me des todo.
¿Cuántos somos capaces de entregarlo todo? Cuando Dios nos lo pide. Amorito, cuando uno no tiene nada, dame todo. Fácil, ¿no? Cuando no, yo veía mi negocio y yo decía, no, es para adelante con mi negocio. Y el Señor me dijo, no quiero eso para ti. Suelta eso y ven y sígueme. ¿Ustedes qué creen que piensan? ¿Ustedes qué creen que nos pasó el ataque que recibimos? Pero si mi seguridad está bien fundada en Dios, tengo que resistir esos ataques. Porque recibí ataques por todo lado. Usted está loco, y ahora que va a vivir, ¿cómo van a hacer? Y usted no es pastor ni nada, y usted no le pagan nada en la iglesia, ¿cómo va a ser? ¿Está loco? Y pues que Dios me dijo. Si quieren les muestro todas las palabras donde me dijo. A mí me enseñaron en la misión carismática, Señor, en la misión carismática, me enseñó, cada vez que tú digas Dios me dijo, tienes que demostrarlo con palabra. ¿Cuánto lo creen? Yo no voy a llegar al pastor allá, pastor, es que Dios me dijo, ¿dónde? Muéstrame. Persona que no quiere mostrar la palabra, no confíes en esa persona. ¿Por qué? ¿Por qué la esconde? Porque será que el pastor le va a decir que esa interpretación está mal, porque no está seguro que fue Dios el que le habló. Cuando yo estoy seguro no escondo nada, te lo anuncio. ¿Cuánto lo creen? ¿Yo por qué no arriesgar? ¿Aquí qué voy a arriesgar? Si fue Dios el que me habló, no corro riesgos y no escondo nada. ¿Cuánto lo creen? Entonces por eso Dios me dijo, ¿dónde está tu seguridad, hijo? A mí me lo empezó a decir, ¿dónde está tu seguridad? Hijo mío, dame ese negocio. Se lo entregué. Uno dice, ya, eso terminó. No. Después nos pidió, después de que los ataques y todo, que ustedes se volvieron locos, ¿ustedes qué les pasa? Nosotros ya teníamos televisor, teníamos que... Bueno, en fin, teníamos muchas cosas. Pero yo es que quiero enfatizarlo, ¿por qué? Porque no crean que es que nosotros teníamos, pues fácilmente, apenas tenía una camita y un televisorcito chiquitilla. Fácil, no. Juego de sala, juego comedor, nevera, lavadora, todo. Computador, juego de alcoba, camarote de nuestros hijos. En fin, ¿qué lo sabe? No, ya todo equipado, bien equipado. Y cuando Dios me dice, ¿tu seguridad dónde está, hijo? Y me da la palabra. Cuando Él dice, quiero que des todo a los pobres y ven y sígueme, ¿será que está escrito? ¿Dónde estará escrito? En la Biblia, ¿cierto? Mateo 19, ahí fue donde Dios me habló. Del 16 en adelante, el joven rico. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Esa fue la palabra del Señor. Ya no está. Nosotros estábamos antes viviendo en un barrio popular, pero Dios nos sacó de allá y nos mandó a vivir al norte de Bogotá. ¿Quiénes conocen el norte de Bogotá? ¿Quiénes conocen Cedritos en Bogotá? ¿Sí lo conocen? Bueno, más o menos. Es como estilo aquí vivir aquí en Cañaveral, cabecera, estrato 5, 6. Amén.
Y Dios ahí, estando viviendo ahí, es que me da esta palabra. Me dice, da todo lo que tienes. Trajes, tenía 7 vestidos completos. Acabamos de comprar no sé cuántos pares de zapatos, ya no me acuerdo cuántos pares. 6 pares de zapatos. Y tengo la pastorcita que se acuerda. Solo eran los zapatos para ella, 6 pares. Yo también tenía varios. Y el Señor me dijo, todo. Solo se han de ir con unas críticas nomás. Y la Biblia. Bueno, entonces, eso que ustedes dicen, o sea, que ustedes escuchan, tal vez ustedes suene, como fantasía, como el pastor otra vez con eso, pero es realidad. Dios probó si yo tenía mi seguridad en esas cosas o en Él. Amén. Lo que Él me diga, yo lo hago. Créanme que lo que Dios me pida, yo se lo doy. Porque mi seguridad es Él. Yo estoy seguro, es en Él. Mi seguridad es Dios, es Jesucristo. Tengo mi confianza en Él, mi tesoro, mi corazón está en Dios. ¿Cuántos tienen su tesoro en Dios? Porque si tu tesoro es tu esposa, le obedecerás a tu esposa, seguirás a tu esposa, o si es tu esposo. Así haga lo malo, así haga lo perverso, lo sigue. Y Dios dice que tu seguridad estés en mí. ¿Cuánto la tenemos en Dios? ¿Sí la estamos teniendo? ¿O ya no? Es como se nota, por tu fe. Se me tiene que notar que tengo mi seguridad en Dios. Mi fe lo demuestra. Eso nos dijo, aquí no váyanse a una ciudad donde ni siquiera sabemos, nunca habíamos venido. Y aquí estuvimos un tiempo, pero primero viviendo en unos familiares de mi esposa. Duramos 3 meses y medio ahí. Y el Señor me dijo, ¿tu seguridad son esos familiares o soy yo? No, sal de ahí. Porque tu seguridad, soy el que te sustenta, soy yo, no ellos. Así que sal de ahí. Fácil hacerlo, ¿cierto? Y no tenía ni un peso cuando Dios me dijo salvo. Nosotros hemos dado muestras de fe para poderles yo predicar. Es porque hemos dado esos pasos de fe, porque nuestra seguridad siempre ha estado puesta en Dios. Y Dios quiere enseñarte hoy eso. Y Dios me decía, ¿tú quieres vivir humillado? No, entonces pon tu seguridad en mí, dice el Señor. ¿Cuánto les gusta vivir humillado? Levante la mano. Ninguno, ¿cierto? ¿Te gustaría ayudar o que siempre te den? Pues ayudarse. Entonces pon tu seguridad en mí, tu confianza, tu corazón en mí, dice el Señor. Porque lo contrario siempre andarás pida y pida a los demás. ¿Por qué no me pides a mí? Dice el Señor. Pídeme a mí que yo te daré ampliamente y sin reproche. Ten fe, aumenta tu fe, dice el Señor. Él dice, yo estoy por fe, ¿sí? Cuando nosotros estuvimos en este familiar, Dios me dijo, sal de ahí. Salimos. Cuando uno le hace caso, cuando fue Él que habló, se ven los resultados. ¿Cuánto lo creen? Y más adelante Dios respaldó. Filipenses 4:19, ¿qué dice? Y Dios pues ¿qué? Suplirá todo lo que os falte conforme a su riqueza. ¿Quién es el que me va a suplir todo lo que me falta? Dios. Mi papá, mi mamá, mi familia, el vecino, el amigo, la empresa, la fábrica. ¿Quién me va a suplir a mí? ¿Quién te va a suplir a ti? Dios. Entonces pon tu seguridad allá en el cielo, allá en Dios. Alza tus ojos a Dios y míralo a Él. ¿Y quién me va a sanar? El chapulín colorado no es el que te va a sanar. ¿Pero quién podrá defender? No, es Dios.
Y por estar mirando al hombre, por estar mirando a los demás, es que no te has sanado, es que no te has levantado financieramente, no ves seguridad en tu vida. Por eso, porque no has puesto tu confianza en Dios. Hasta que la pongas en Dios, verás que nunca, escúcheme que lo voy a decir, nunca les va a faltar nada. Desde el día en que nosotros te dimos todo, desde el día en que yo dejé el negocio que teníamos y todo lo dejamos por el Señor, desde ese día nunca nos ha faltado nada y no hemos tenido que pedir prestado ni fiado, porque Dios nos ha sustentado. ¿Cuánto lo creen? Amén. Entonces, yo quiero que todos ustedes, todos, depositen su confianza en Dios. No en la iglesia, no en el pastor, sino en quién? Dios. Amén. En Él es el que vamos a confiar. Miren nomás mi esposa. Mi esposa le dice a Dios, ella se iba a casar con otro hombre. En esa época, pues, no sé, estaba como confundida. Y este hombre tenía mucha plata. Tenía mucha plata. Y Dios le dijo, no, tú estás. ¿Qué hizo mi esposa? Lo dejó. Dijo, lo siento, pero no me caso. Porque es que Dios me dijo que pero mira toda la plata que tengo. Le tenía apartamento ya todo amoblado, casa, de todo le tenía. Una mujer se puede dejar apantallar por esto, porque cree que eso es la seguridad. Mi esposa, Dios le dijo, ese no es tu esposo. Después cuando le muestra cuál es el esposo, ese dijo él. En ese barco que yo tenía ni un pedo. En ese momento Dios dice, Él es. Obviamente no una persona que estaba apartada de Dios y bien mal, no, tan consagrado. Cuando Dios le mostró a mi esposa y estaba bien entregado a Dios, sigo entregado a Dios cada vez mejor. Y le dijo que soy yo. Y le dijo Dios, es Él y te casas con Él. ¿Se imaginan? He conocido personas donde se casan con una supuesta seguridad económica. No quiere decir que a veces si es bueno casarse así con alguien, pero no es lo más importante. Lo más importante es que los dos tengamos nuestra seguridad en Dios. Amén. No importa cómo empieces, no importa si empiezas de cero, lo tendrás todo en Dios. ¿Cuánto lo creen? Nosotros empezamos de nada, cero. Y yo digo, mi esposa, si tiene, yo dije, mi esposa sí que tiene esa seguridad en Dios. ¿Cómo puede ella haberse casado conmigo después de cuando yo conocí al hombre con el que se iba a casar? Yo lo conozco y me lo ha presentado, ha venido hasta acá, una vez vino a visitar acá y todo. Sí, pero yo no soy celoso porque mi seguridad, ¿dónde está? Eso ya no se va a ir con nadie, porque ya tiene una palabra de Dios, y hay palabra más segura que la de Dios. Amén. ¿Cuánto lo creen? Si él dijo que era yo, soy yo, te digo, ese es tu regalo. Pocas palabras, me convertí en un regalo. En el cumpleaños, exactamente hace 21 años, 22 años. 22 años. Hace 22 años que yo llegué, que era un día antes, no era el cumpleaños, era el día anterior. Mismo, igualito. Es como si estuviéramos. Y Dios le dijo, ya te tengo un regalo muy especial. Y ese día yo llegué a hacerlo. Y ella dice, pero ¿cuál regalo? Le dieron otro regalo. Y cuando él dice ese regalo es Orlando.
Ay, yo no sabía eso, o sea, mi esposa me lo contó. Pero yo admiro a mi mujer, a mi esposa, qué tremenda mujer Dios me dio. Cuando Dios hizo a mi esposa, se fajó. Yo creo que cuando me estaba creando, Dios estaba pensando en lo grande. Se fajó Dios. Yo decía, Dios sí se fajó al hacerla. Gracias, Señor. Mi mujer me diste. Pero no solo físicamente, sino tremenda persona. Porque obedecerle eso a Dios es de valientes. ¿O no? Ella lo obedeció. Casarse conmigo. Créanme, yo sé que es pasar el desprecio, que lo miren a uno por arriba del hombre, todos. Cambio estos que sí se miren, como tienen carro, tienen casa, y mire, y usted no tiene nada, usted no son nada, usted no son nadie, como no tienes, no eres nada. ¿O no es así el pensamiento? Si tú no tienes, no eres nada. Y Dios me dijo, no te preocupes por los desprecios, porque ¿qué desprecios los que yo recibí? Donde vivíamos, una casa donde mi madrecita, al principio, casa donde estábamos nosotros era obra gris y negra. Era bien peligroso ese barrio. Y la gente le daba vaina a visitarnos porque... ¿Serio? Y Dios me dijo, y yo fui muy feliz ahí. Pero uy, que se va, menos mal que me sacó ese chuzo, no. Pero muy felices ahí con mi esposo. Porque mi seguridad está en Dios. Y donde esté mi seguridad, ¿qué es lo que va a pasar? Dice que va a haber bienestar. Porque voy a disfrutar todo, tenga o no tenga, disfruto y soy feliz. ¿Cuánto lo creen? Algunos solo son felices teniendo, yo quiero, dame, quiero, pero no son felices cuando no tienen. Es una renegadera, es una peleadera, y hay muchas parejas que se pelean es por la plata, mamón. Y Dios me decía, gracias a Dios yo no tengo eso con mi esposa. Dios me dio una mujer que tenía su seguridad y tiene su seguridad en Dios. De casarse conmigo, como les digo, eso tenía que estar muy seguro. Amén. Yo puedo decir, ella no se casó por esto. Amén. No se casó por la plata. Se casó fue por que Dios le dijo. Su deseo no la desvió. Al contrario. Y yo estoy muy orgulloso de Dios y de mi esposita. Amén. Por eso digo que se fajó Dios al hacerlo. Entonces, y Dios no se equivoca. Amén. Y por eso yo les digo todo esto porque cuando Dios me dijo que éramos el uno para el otro, nos lo confirmó con los pastores, nos lo confirmó con profetas y muchas palabras en la Biblia, en las cuales nosotros nunca hemos ocultado ni he dicho qué palabras. Siempre cuando nos hablamos con nuestros pastores, les mostramos todo lo que Dios nos dijo, le mostramos profetas que certificaban todo lo que nosotros Dios nos habló. Y venían profetas de muchos otros lados a certificar lo nuestro. Amén. Así que yo solo les digo una cosa. Si Jesús es nuestra seguridad y Jesús es la palabra, entonces la palabra más segura, ¿cuál será? La de Dios. En el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1.
Dice el 10, el que ama a su... perdón. Según de Pedro 1, el 19 en adelante, dice, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Diga, no es de interpretación privada. Es interpretación privada. Algunos solo es una palabra y el Espíritu Santo ya te explicó de lo que te está hablando. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, si no me decía, si tu seguridad es Cristo, tu seguridad también será la palabra. Cada vez que tú te muevas, consejo que les doy a todos, no te muevas sin la palabra de Dios. No hagas nada sin la palabra de Dios, sin confirmar. Si tú dudas, porque pueden venir dudas y las personas que dudan por lo general terminan equivocándose. Porque no sé si sí, no sé, será que es de Dios, no es de Dios, ay, no sé qué hacer, y lloran, y gritan, y gimen, ay Señor, por lo general se equivocan. Porque quiere más de su deseo y no lo que Dios dice. Está buscando más una seguridad económica o de otra cosa. Entonces Dios se puede dejar engañar el enemigo de sus emociones. Y escuchen bien, cuando Dios habla, confirma. Y cuando te confirme, si todavía dudas, Dios te puede dar otra oportunidad y decirte, pon señales. A veces le dice a uno, no ponga señales, solo obedécele. Punto. Pero cuando ve Dios una persona duda, que realmente quiere hacer la voluntad, pero que todavía está dudando, Dios le dice, hazte señales como Gedeón. Y yo hice muchas señales con mi esposa. Yo no solo eso que Dios me habló y me dio palabra y todo, y respaldo, y atrás, y a pesar de eso, yo puse señales. Todas se cumplieron. Todas las que puso mi esposa se cumplieron. Entonces, por eso yo les digo, ojo con moverse si no están seguros. Tengo que estar seguro que fue Dios el que me habló. Tengo que estarlo, que no fue mi emoción. Porque miren, Salomón, mucha riqueza, mucha fama, mucho prestigio, mucha sabiduría, y terminó desviado. ¿Cómo terminó Salomón? ¿Por qué? Porque no estuvo atento a la palabra profética, no estuvo atento a la palabra más segura. Y como desobedeció, yo que no pasa nada, seguía con su misma fama, prestigio, poder, seguía muy, él pensó, sigamos, siguió y de tremendas desviaciones en las que terminó. Amén. Por eso yo he conocido personas que al principio les va muy bien y creen que por eso no se equivocaron. Resulta que sí se equivocaron, porque tuvieron una interpretación privada, y la palabra profética no es de interpretación privada. Amén. Es con el Espíritu de Dios y confirmada. Amén. Y si alguien te demanda de qué es lo que estás haciendo, tú con espíritu de mansedumbre y reverencia dirás por qué estás haciendo estas cosas con la palabra. Mira, aquí Dios me habló acá. Cuando Dios me habló que saliera de la misión carismática internacional, yo estaba mañado allá, yo no me quería ir, estaba mañadísimo allá. Y me dice el Señor, ¿qué pasa? Pero, ¿qué? Y yo dije, pero, como que dice, no, yo tengo que, y empezó a poner señales. Tengo que estar seguro para no embarrarlo, para después yo decir, Dios. Amén. Tengo que estar seguro. ¿Cuánto estamos seguros? Porque Dios usará atalayas, profetas, para advertirte si estás equivocado. Porque Dios siempre tiene misericordia de aquellos que dudan, tiene misericordia de los que se están confundidos y les empieza a guiar. ¿Cuánto lo creen? Tiene misericordia y les ayuda. Les dice, mire, es así.
así y así. Amén. Es más, te pide consejo, ve donde tal, y yo lo voy a usar, y va, y recibes el consejo divino. Amén. La dirección divina. Amén. Pero siempre es palabra de Dios. La palabra más segura, la palabra profética más segura. Amén. Cuando yo salí a la misión de que eso fue con muchas señales. Una de las señales que le dije al Señor, si es verdad que fue que yo quedé boquiabierto ese día, porque yo, esto es en serio, que me tengo que ir abierto. Porque le dije, Señor, que aquí en la reunión de pastores somos hartos líderes, me llame a mí a que lea la palabra, porque él siempre leía un versículo, lo leía él, o a veces ponía a alguien a leer. Y yo le dije, Señor, que me ponga a mí, y que la versión que me ponga a mí tiene que decir 3 veces, sal de ahí. Si no me pone a mí y no dice 3 veces, sal de ahí, no me muevo ni un dedo de acá. Amén. Fácil la señal, ¿no? Y tiene que ser, bueno, no fue, de pronto en la próxima reunión del día de pronto me dice, no sé, ya no se vale, ya pasó. Hay muchas personas que ponen señales para hasta cuando se cumpla. No, Señor, tiene que ser una señal ya, hoy. ¿Tú que estás dudando? Pongo una señal para ya, hoy. Hoy tengo que salir de la duda, hoy. Hoy tengo que salir de la duda. Tengo que estar seguro para no lamentarme en un futuro. Por ahí 5, 10, 15 años más adelante estar viendo por qué. Amén. Es la palabra profética más segura tenemos. Si tú confías en Dios, si tu seguridad está en Dios, le obedecerás siempre. ¿Cuánto lo creen? Digan, yo obedeceré a Dios siempre, a pesar de la presión, a pesar de los ataques. Porque saben que cuando Dios nos habla, el enemigo va a atacar, pero también Dios va a confirmar. El enemigo siempre te va a decir totalmente lo contrario. ¿Para qué? Para que tu seguridad no esté en Dios, sino en los demás. Es que mi papá, es que mi mamá me dijo, pero yo te dije otra cosa. Amén. Haz lo que yo te dije. Tu seguridad, ¿dónde está? Se mostrará en mi fe. Mi fe no será quebrantada. O sea, ¿cuándo es quebrantada la fe de uno? Cuando uno vuelve atrás. Pero que Dios dijo. ¿Qué dice Hebreos 10:38? Mas el justo y si retrocediere no agradará a mi alma. Es Hebreos 10:38, dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Cuando Dios vino, nos trajo acá, 15 años llevamos acá. Ahorita el 14 de este mes cumplimos 15 años aquí en Santander, bueno, aquí en Florida Blanca. Y el Señor me dijo, antes de venirnos, no te me vas a aliar a nadie o unir a nadie, porque te ofrecerán, pero tú no te unirás a nadie. Algunos momentos te sentirás muy presionado, pero acuérdate de mi palabra, no retrocedas. ¿Amén? Nos decían, ¿y usted qué hace aquí luchando solo? Solo 2 personas vienen, no se duermen. Amén. Y ellos me decían, una hacia otro, hermano, usted está aquí. No, ¿por qué? Porque Dios me dijo que no me una a nadie. Cuando yo estoy seguro que fue Dios quien me mueve. Amén. Nadie me mueve. Pero si están dudando, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que...? Obviamente que uno está a veces muy tentado porque uno está y ahora cómo como, y ahora qué hago como mis hijos, mi hogar, cómo sustento esto. Señor, ¿será que sí me va a tocar unirme? No retrocedas.
Porque el justo, por la fe, vivirá. Que algunos tienen una fe distorsionada. ¿Qué es la fe distorsionada? La fe distorsionada es hacer las cosas por fe. Yo voy a hacer esto por fe, yo sé que Dios me va a respaldar, por fe lo hago. Pero un momentico, Dios te dijo que lo hicieras. Eso no es fe, eso se llama tentar a Dios. Es fe en sí mismo, fe en que Dios me va respaldando. Y bien, no, Dios te dijo que hicieras eso. Si Dios te dijo, no te dijo para qué estás. Y consiguen las cosas. ¿Saben que algunos han conseguido cosas sin la voluntad de Dios? No es la voluntad de Dios que las tenga. Dios dice, hijo, esa no es fe. Fe es que escuches mi palabra y te mantengas obedeciéndome en lo que te dije. Eso es fe. ¿Cuántos nos mantenemos obedeciendo? Amén. Amén. ¿Cuántos nos dijo el Señor? 15 años. Cuando nosotros salimos de los parientes donde estábamos, el Señor me dijo, sal, tenemos un peso. Y ahí es donde Dios me dijo, cuando salimos, sin un peso, solo llegó para arriendo. Y nosotros, Señor, ni ollas, ni nevera, nada, tenía una colchoneta, solo para dormir y no tenía nada más. Y nosotros felices en una casa, solo para una colchoneta. Y una colchoneta para nosotros y una para cada uno de nuestros hijos. No teníamos nada más. Obviamente la pariente menos eso, vengan aquí a comer. Le duramos una semana yendo a desayunar, a almorzar y a comer. O sea, salimos de allá, pero volvimos a desayunar, a almorzar y a comer. Y Dios me dice, cuando ya termina la semana, me dice, hijo, sí Señor, ¿por qué retrocediste? ¿Qué? ¿Cómo así, Señor? Pues, tío, yo salí de ella. No. Quiero que no vuelvas a recibir comida a ellos. No vuelvas a ellos. Depende de mí. Cree en mí. Porque el justo por su fe vivirá. No retrocedas, me dijo el Señor. No retrocedas. Y usted diga que yo les cuento, suena más fácil, pero en el momento en que uno lo vive, también es fácil. Me diría que no, y me dicen que comemos, ¿cómo hace? Dios mío. El Señor me decía, cree en mí. Y cuando le digo a esta persona, mire, no, ¿por qué? Porque Dios me dijo que no, que dependas de Él. Pero ¿cómo no? Se empezó a llorar. Tranquila, pues, era más preocupada ella que nosotros. Venga, yo le obedezco a Dios. Es algo divino. Dios me dijo, ahora sí crees que tu seguridad está en mí. ¿Cómo yo demuestro que tengo mi seguridad en Dios? Con fe. Pasos de fe, no la fe distorsionada, que es lo que yo diga y como yo quiera, no, es lo que Él me diga. Amén. Yo tengo que moverme, no, muéstrame su fe, a ver, hágalo. No, ¿por qué? Si Dios me dice, lo hago, si no, olvídese, yo no voy a hacer nada. ¿Cierto? ¿Cuándo nos vamos a mover? Cuando Dios nos diga. Lo que Dios te diga, te lo va a confirmar con palabra profética, palabra en la Biblia. Y si dudas, te va a decir con señales. Y sigues dudando, te vas a regañar. Porque si sigues dudando, vas a retroceder a lo que Dios dijo. ¿Por qué retrocediste? Y nomás me dijo el Señor, ¿por qué retrocediste cuando volvimos y duramos una semana comiendo? Y mire cómo Dios nos ha sostenido. Aquí personas vienen y no todos diezman. Digan, no esas palabras, todos diezman. Dios me decía, ¿tu fe está fundada en los diezmos o en mí? ¿Cuál es tu seguridad? ¿Los diezmos o yo? El Señor me decía, pues tú. Y por eso duró un tiempo que tenía hartísima gente.
Y a veces venían, era pedir, pastor, no tengo para el transporte. No, mira, ¿cuánto llegó? 0. Antes tocó fue sacar. ¿Cómo les parece los inicios? Chéverísimo. Y yo le decía, Señor, confía en mí. Confía en mí. Siempre es así. Confía en mí. Yo soy tu seguridad, dice el Señor. Confía en mí. No vayas a pedir fiado. No me vayas a pedir prestado. Era lo que me decía el Señor. No lo hice. No lo hicimos. A veces como, y Él me detenía a veces, no vayas. Porque a veces uno como que la fe le tiende a, ¿cierto? Pero le doy gracias a Dios que siempre me detuvo. Me ayudó a no retroceder. Amén. Y me decía el Señor, no temas, hijo. Yo soy el que suplo todas tus necesidades. Conforme me riquezas en gloria. Yo soy el que te ayudo. Yo soy el que te cuida. ¿Quién más mejor que yo te cuida? Hoy, en estos días, hoy preparando esta enseñanza, yo me quebranté recordando todo eso, de la fidelidad tan grande de Dios. Decía el Señor, qué grande eres, qué maravilloso así. El Señor me dijo, acuérdate de no retroceder, seguir creyendo. La manera en que yo vencí el miedo a la oscuridad, recién casado y todavía con miedo a la oscuridad. Y me cogió el Señor y me decía, hijo, ¿dónde está tu seguridad, cabrón? Cuando prende la luz, que uno prendió la luz, ay ya, se fueron los demonios. Eso me pasaba. No creí. Entonces, ¿dónde estaba basada mi seguridad? La luz. O si no prendía la luz, era que una persona estuviera conmigo, mi esposa. Mi amor, ¿quieres ir al baño? Ella, la despertaba y a veces me iba toda a salir. Es para evitar que pues no bajar doblemente hacia adelante. ¿Cómo no? Es que tenía miedo. Y Dios me decía, ¿tu seguridad es tu esposa? Y empezó a decir así. Y me dijo, hoy te vas a dar cuenta quién es tu seguridad. Y me dice, ve a un cuarto que teníamos en el segundo piso, un cuarto como de zanarejo, pero feo. O sea, ese cuarto era tétrico. Era una obra gris, una obra negra. Luz, ese cuarto sin, Dios mío. Había un traste ahí que una señora a la derecha y no que si se lo guardaba y había un montón de corotos ahí. Obviamente que yo pasaba por ahí la escalofrío por las noches, ¿no? En el día, ¿no? Y me dice, Señor, ve a ese cuarto. No, pero no hay ninguna luz. Y me fui a llamar a tu esposa. Ella no es tu seguridad, soy yo tu seguridad. No es la luz. Y me fui al cuarto y me dice, apóstate, me postré y ora. Yo sentí un montón de presencia, sentí que me iban a coger, que me iban a... ¿Estaban sintiendo alguna vez que lo van a coger? Eso me pasaba. ¿Y qué sucedió? Que me postré y empecé a orar. Empecé a sentir paz. Ay, tan chévere. Me dice, Señor, ¿no prendiste la luz? ¿Y qué pasa? ¿Los demonios se fueron? ¿Cierto? Sí, Señor. ¿Qué pasó, hijo? ¿Te das cuenta que tu seguridad soy yo? ¿O la luz? No ningún ser humano. Soy yo tu seguridad. Y me dio una palabra tan linda. Isaías 41:10, ¿qué dice? No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerza. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerza. Siempre te Siempre te ayudaré, ayudaré. siempre te sustentaré por la diestra. No temas, me decía, no temas. Yo me levanté libre porque puse mi seguridad en Dios. Amén.
Asimismo, me ha probado con muchas otras cosas. Con el dinero me probó. A ver, ¿cuánto tienes? Mire, me probó pero si les dijera, ¿cuántas veces me probó el Señor? ¿Cuánto tienes ahí? Da todo. Sí, porque siempre le pregunto es ¿cuánto doy? Él es mi seguridad, él es el que manda. Y siempre le pregunto, ¿cuánto doy? Y se me dice, todo. Pero yo solo tengo 15,000 pesos para toda la semana. Da todo. ¿Dónde está tu seguridad? ¿En Dios? ¿En dinero? ¿En los bienes materiales? ¿En tu esposa? ¿En tu esposo? ¿En esa empresa? ¿En que es prestigiosa y entonces si salgo de ahí no soy nada? Si estoy allí, si soy alguien. No, tú eres un hijo de Dios, estés donde estés y siempre serás alguien. ¿Cuánto lo creen? Siempre seremos los mejores. Donde quiera que vayamos y estemos, no es necesario estar en una empresa grande para yo ser, no, solo requiero fe en Cristo. Y cuando Dios te pida, salga de allá, sal. Yo no te lo estoy diciendo hoy, así que tranquilos. Pero sí, algún día Dios te puede llegar a decir, sal de ahí porque quiero mover tu seguridad. Como que estás muy segurito ahí, y es la bendición que te di, como que la estás tomando como tu seguridad. Entonces Dios empieza a remover todo. Sal de ahí, ya. Y confía en mí. Amén. ¿Cuántos creen? Amén. Y Dios, ¿cuántas cosas hemos hecho? Seguimos haciendo porque Dios nos dice. Esta visión que Dios nos ha dado, se me dijo, va a ser muy criticada, no van a entender algo al principio, van a atacarla. Porque no hay alabanza, porque de jóvenes, esa visión, yo me dijo tranquilo, que va a ser muy atacada, pero yo te voy a respaldar. Amén. Amén. Los que no la respaldan, los que ataquen, que se las den con Dios, de Dios esa visión que me dio a mí. Amén. Entonces, tenemos la palabra profética más segura. Tenemos a Dios que es nuestra seguridad. Entonces, ¿qué va a venir de nosotros? Un bienestar que se percibe y que se disfruta. Diga, yo tengo bienestar, que lo percibo y lo disfruto. Si yo solo lo voy a disfrutar cuando tengo plata, así no tenga, percibo ese bienestar, porque mi seguridad está en Dios. Amén. ¿Somos felices teniendo o no teniendo? ¿Somos felices con Dios? Estemos donde estemos. Lo más importante es que estemos donde Dios dijo, no donde yo quiera. Y tengamos esa fe firme. ¿Cuántos tenemos ya esa fe firme? Diga, yo viviré por fe. Porque esa es mi seguridad. Mi fe en Cristo. Mi fe en Dios. Mi corazón estará allí. Porque Dios probará. ¿A ti te gustaría que Dios te probara? Porque me aprueba. Quiero que te salgas de allá y me creas. Pon tu mirada en Dios. Acuérdate de esta palabra. Acuérdate que Dios te la dijo hoy. Acuérdate muy bien. Acuérdate. Porque a muchos Dios va a probar. Y les va a decir, quiero que salgas de aquí, quiero que renuncies a esto. Quítate el reloj, hazlo al altar. Probando a ver si tu seguridad está en lo que tienes y no en Dios. Cuando escuches la voz de Dios, obedece. Pero acuérdate de algo. Él confirma a través de su palabra profética, a través de profetas. Y si no estás seguro, con señales. Pero tienen que ser señales bien difíciles, que dirigidas por el Espíritu de Dios. Amén. Si todavía no estás seguro, personas que salen de la iglesia con una facilidad tan grande, es que Dios me dijo, ¿dónde? Muéstrame. No, ¿por qué? ¿Por qué no? Si no es. Yo no voy a impedir que se vayan, ni los voy a maldecir. Al contrario, siempre bendecimos, porque se me dijo que bendijera a todos, estén o no estén. Pero también es mi deber advertir. ¿Cuánto lo creen? Amén. Ten cuidado con tus emociones, ten cuidado. ¿Dónde está tu seguridad?
vamos a basar nuestra seguridad de aquí en adelante en Dios. Y vamos a decir, Señor, aumenta mi fe. Porque si mi fe no aumenta, pensaré que estoy en derrota, en fracaso. Y Dios dice, no lo estás. Sigue adelante que verás la bendición. Sigue adelante, sigue. Sigue que ya la verás. No desmayes, no profetices mal. Cree lo que yo te he dicho. Amén. ¿Cuántos están creyendo? Dios nos ha hablado muchas cosas maravillosas para este ministerio que vienen. Y yo le dije, Señor, hace 15 años tú me dijiste. Y el Señor, como que uno dice, Señor, por favor. Yo me dice, tranquilo, yo sé cuándo es el tiempo perfecto. Pero que se cumplirá lo que te he dicho, se cumplirá. ¿Amén? Y espero que ustedes disfruten de eso cuando llegue. Amén. Porque van a llegar cosas tremendas, ya propias, ya han dicho, grandes. Amén. No solo propias, sino grandes. Amén. Y todo esto ha sido formación para lograr. ¿Tú crees que te vas a quedar así?